Tengan todos buenas noches, hermanos. Agradecemos al Señor ciertamente que Él nos concede nuevamente estar reunidos al nombre suyo para poder llevar a cabo esta reunión para su nombre, para su gloria, para dar testimonio del Evangelio, como bien lo hemos estado escuchando. Gracias al Señor, estamos también agradecidos porque se llevó a cabo la operación del hijo de nuestra hermana Rosita. Todo ha salido bien. Ya nuestra hermana está aquí. No sé si Saulito ya le dieron de alta. Todavía no, está en el hospital. Sigamos orando, pero según nos informa nuestra hermana, fue una operación de éxito, exitosa, ¿verdad? Gracias al Señor por ello y estamos orando siempre por la salvación de Saulito para que él pueda también a través de todo esto reconocer que solamente Cristo puede darle la salvación de su alma, como recién lo hemos estado escuchando. Señor obra a favor de las personas, eso estamos claros, sin distinción de color, de raza, ni de personas creyentes o incrédulas. Él es bueno para toda su creación, pero no significa que las personas sean salvas porque Dios obre, ¿verdad?, a favor de ellos. La salvación tiene que ver con la fe depositada en el Señor Jesucristo a través del arrepentimiento, el reconocimiento de su pecado y viniendo a Él. Muy bien, volvemos, hermanos, a el libro de Levíticos, capítulo 24, y leemos ahí el versículo 10 hasta el versículo 12. Levíticos, capítulo 24, versos 10 al 12. Ya suponiendo que la mayor parte ha encontrado la cita, vamos para leer. Dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Quiere el Señor bendecirnos con su palabra leída. Bien, estamos aquí en la tarea de dar por explicación o tratar de explicar este incidente que ocurrió en el tiempo que los israelitas se encontraban allí recibiendo instrucciones de parte del Señor, consagrados para poder llevar a cabo todo el oficio del tabernáculo y presentar los sacrificios que Dios demandaba a través de el servicio sumo sacerdotal, los levitas, los sacerdotes y todos aquellos que estaban ya indicados por parte del Señor para llevar a cabo todo aquel culto. En aquel tiempo, en ese tiempo, cuando los israelitas estaban así, de esa manera, quizá con gozo, con disposición, con anhelo, sucede un incidente. Y este incidente es que hay entre toda la gente que se infiltró en Israel, la gente extranjera, también venía ahí entre ellos un israelita, medio israelita, hijo de una mujer israelita que lo había tenido con un padre, un hombre egipcio. Y así dicen las escrituras que este varón, no sé cuántos años tendría, si estaría joven, ya estaría de mediana edad o ya sería un anciano, no nos dice la escritura, pero este hombre, hijo de un egipcio con una israelita, dice que riñó con un hombre israelita. Ya conocemos el incidente. Con Moisés, traen el caso a Moisés y él tiene que esperar que Dios le dé la palabra. Por supuesto, tuvo que consultar al Señor para saber qué se podía hacer con este que había blasfemado el nombre del Señor. Quiero entrar esta noche ya en el caso, en este caso, en el incidente de este hombre, hijo de un egipcio. Allí en el texto que recién acabamos de leer, ya nos damos cuenta que en ese tiempo este hombre, hijo de un israelita, con padre egipcio, salió y riñó con un israelita en el campamento. Riñeron. Me llama mucho la atención, hermanos, que en la riña, en esta riña, ¿verdad?, porque riñeron, no solo riñó el egipcio,
el hijo del egipcio, sino que riñó también el israelita. Bien lo dice el dicho popular, para que haya un pleito tienen que haber dos contrincantes, ¿verdad? Dos que quieren pelear. Y aquí riñeron en el campamento. Riñeron en el campamento, no solo riñó el hijo del egipcio, sino que también riñó también el israelita. La palabra reñir, lo vimos la vez pasada, pero reñir quiere decir contender, pelear, luchar, enemistarse, discutir, disputar, enfrentarse, enzarzarse en una discusión o pelea. Todo eso tiene que ver con reñir, contender, ¿verdad? En palabras, pelear, luchar, tiene que ver ya cuerpo a cuerpo, enemistarse y discutir. Hubo una discusión quizá muy fuerte, muy acalorada entre ellos. La Biblia no nos dice cuál fue la causa por el cual riñeron, pero riñeron. Hubo algo que al egipcio no le gustó, o hubo algo que al israelita no le pareció, y hubo entre ellos una contradicción, hubo entre ellos una diferencia de criterios. Y entonces riñeron. Hubo pleito, ¿verdad? Para que haya pleito tienen que ser entre dos, ¿verdad? Tiene que haber dos. No hay duda que el israelita también riñó. No se sabe cuál fue la razón del pleito, pero lo que sí se está seguro es que riñeron. La diferencia en este punto es que el israelita no maldijo como el hijo del egipcio maldijo, ¿verdad? Hay una diferencia, los dos riñeron, los dos se contradijeron, hubo un contrapunto entre ellos, pero la diferencia entre el israelita y el hijo de la egipcia es que el israelita no maldijo el nombre de Dios. Y el egipcio sí maldijo el nombre de Dios. Hermanos, de repente, el creyente también puede entrar en una riña. El creyente puede entrar en un estado de enojo. Va a decir usted, pero es que nosotros los creyentes ya no nos enojamos, ¿verdad? Los creyentes ya no nos enojamos, ¿verdad? Yo vivo en medio de un grupo de creyentes que ya no se enojan. Ya no nos enojamos. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Le pasa a usted? Pues yo tengo que confesarles que yo todavía me enojo. Yo sí me enojo. Padezco de ese mal. Va a decir, hermano David, pero es que usted es muy enojado. Sí nos enojamos. No hay un alma en este mundo que sea creyente que no padezca de enojo. No hay. ¿O no? ¿Me equivoco? Hermanos, de repente el creyente también se enoja, pero el creyente aprende a reprimir su ira, su enojo. Mire, hay una diferencia. El creyente reprime su enojo. ¿Sabe por qué el creyente reprime su enojo? Bueno, lo reprime por temor, no por miedo. Mire que muchas veces como creyentes no nos falta, tenemos valor, sí, mucho, y mucha carne, pero nos detenemos porque tenemos temor. ¿Qué es temor? Bueno, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor a que el nombre del Señor sea blasfemado. Temor a que el nombre del Señor sea pisoteado. Temor a hacer quedar mal a nuestros hermanos, a los creyentes, a nuestra familia. Temor. El creyente está lleno de temor. ¿Sí? Y el creyente prefiere, de repente, mejor callar, perder. Sí se enojó, sí se molestó, pero el creyente de repente pierde, mejor prefiere perder. Porque tiene temor. Segunda cosa del creyente, ¿por qué el creyente, aunque se enoje, no cae en la riña terrible, descompasada? Bueno, porque tiene el control del Espíritu Santo en su vida. El incrédulo no tiene el control del Espíritu. El creyente sí experimenta en su vida una fuerza
superior a sus pasiones, a sus enojos, a sus emociones, y entonces el Espíritu Santo controla su vida. ¿Lo ha experimentado usted? Sí, sí, lo hemos experimentado. El Espíritu Santo toma control de nuestra vida. Mire qué dice Efesios capítulo 4, texto 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Normalmente los creyentes somos expuestos a riñas, a pleitos, en el hogar, en el trabajo, ¿verdad? Con compañeros de trabajo, en el hogar de repente, ¿verdad? Los hijos, o a veces entre pareja. La riña. Airaos, pero no pequéis. Debe haber control. Debe haber control. Y ese control lo da el Espíritu Santo en la vida del creyente. Aparte que el creyente tiene temor. El control también lo da el Espíritu Santo. Y Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dígame usted una cosa. ¿El enojo es fruto del Espíritu o de la carne? Bueno, hasta la pregunta, ¿verdad? El enojo es fruto de la carne. Sí, la ira es fruto de la carne. El pleito, ¿verdad? Las contiendas son fruto de la carne. Fruto de la carne. Pero los que son de Cristo, usted es de Cristo, yo soy de Cristo. Los que hemos conocido a Cristo somos de Él. Y entonces dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasiones, ahí está la carne. ¿Sí? Ha crucificado. Y por eso San Pablo podía decir también, ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el pleito viene, cuando la tentación, a la riña, a las contiendas vienen a nuestras vidas, nuestra carne aflora. ¿Sí? Pero los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Bueno, quiero ver características de los hijos de Egipto. ¿Sabe a qué me refiero? Características de los hijos de Egipto. Egipto es tipo de este mundo. De este mundo. Y los hijos de Egipto significan las personas no convertidas. Son los no creyentes. O son los que aparentan ser creyentes, pero no son convertidos. Conocen de Biblia, tienen algunos conocimientos, pero en realidad no han experimentado en su vida el cambio interno del nuevo nacimiento, de la regeneración. Bueno, las características de los hijos de Egipto, en primer lugar, es que riñen. Tienen como norma reñir, ¿verdad? Para ellos es fácil reñir. Esa era una práctica de Egipto, reñir. Ya vamos a ver por qué era una práctica de Egipto. Bueno, los hijos de Egipto riñen porque no pueden quedarse callados. Primer argumento, primera característica. No pueden quedarse callados. Sabe que callar es lo que más cuesta. Detener este miembro es lo que más cuesta. Cerrar esta boca es lo que más cuesta. Y eso no lo pueden hacer los hijos de Egipto. No lo pueden hacer. Los creyentes sí, ya estuvimos viendo. Pero los incrédulos no se pueden quedar callados. Un incrédulo ante una riña, ante un pleito, ante una contienda, ante un acto de injusticia, que él siente que es injusticia, se tupe y no puede pensar. Mire, cae en una situación de tupimiento mental. No puede pensar, no puede razonar. Está tan enfadado, tan lleno de ira y de enojo,
que no puede pensar. Y ante esa situación que no puede pensar, ¿por qué se tupe? Entonces no puede quedarse callado. No se puede quedar callado. Entonces, no piensa para hablar. Ese es el punto. No piensa para hablar. Por el contrario, habla para después pensar. ¿Cuántas personas han sido asesinadas porque hubo alguien que, pasado de ira, de enojo, se levantó contra él y en cuestión de minutos de tiempo dijo palabras hirientes, pero también golpeó a la otra persona y lo mató? Entonces ahora habló y actuó, pero ahora está pensando y está llorando. Hace poco, suceden tantas cosas en este mundo, pero hace poco dos en un carro iban peleando vía, y uno golpeó al otro carro y se bajaron y se agarraron a golpes y uno mató al otro, ¿verdad? Sacó su pistola y lo mató. Y cuando lo mató, después que lo mató, él mismo lo metió en el carro y lo llevó al hospital, porque ahora estaba sorprendido de haberlo matado. Y cuando lo tiene en el hospital, él está llorando. Él está llorando porque ¿qué fue lo que fue a hacer? Mató a este hombre y ahora va preso. Habló para pensar. ¿Sí? Habló para pensar. Y eso es, los hijos de este mundo no pueden quedarse callados. Proverbios capítulo 10, texto 31. Libro de Proverbios, vamos a ver algunos proverbios ahí con relación a esto. Proverbios capítulo 10, verso 31. Dice la Escritura: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Mire, la boca de los impíos no puede quedarse callada. No, no puede. Y aquí dice que habla perversidades. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a dos que están trabados, enzarzados en un pleito, en una discusión, incrédulos. Y usted va a ver que uno al otro lo agrede y le dice hasta de lo que va a morir. Así. Porque eso es. La boca de los impíos habla perversidades. Dice que a los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la lengua perversa será cortada. Entonces no se pueden quedar callados. Ellos no se pueden quedar callados. La boca del justo produce sabiduría, mas los labios del incrédulo habla perversidades. Salmo 106, texto 33. Salmo 106, texto 33, dice aquí el incidente en cuanto a Moisés. Mire, y que hasta Moisés cayó en este error tremendo. 106, 33 de Salmos. Desde el 32, dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron resbalar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Este Moisés, en aquel entonces, ¿qué fue? Esto que ocurrió aquí, hermanos, fue lo que a Moisés le impidió entrar a la tierra prometida. Dios había dicho a Moisés y a Aarón: habla a la roca, y la roca les producirá agua. Anteriormente ellos ya habían golpeado la roca, pero en esta ocasión Dios dice a Moisés: habla a la roca, y ella les producirá agua en abundancia. Pero Moisés estaba enfadado con el pueblo. El pueblo ya lo tenía Moisés hastiado, irritado. Y aquí dice que hicieron resbalar su espíritu. El pueblo era un pueblo que Moisés mismo lo catalogaba pesado en demasía. Eran gentes que murmuraban constantemente. Eran personas que no estaban tranquilos con nada que Moisés les solucionara. Siempre estaban buscando murmurar. Y aquí dice que también
le irritaron en las aguas de Meriba. Hicieron resbalar su espíritu y habló precipitadamente. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? ¿Alguien lo sabe? ¿Fue alguna blasfemia en contra de Dios, Moisés? No, Moisés no blasfemó en contra de Dios. Lo que Moisés no hizo fue glorificar a Dios. No santificó a Dios, porque Dios le había dado la orden que hablara la roca. Pero ahora Moisés se empodera, él y Aarón, y dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de la roca. Os hemos. Moisés se precipitó. Palabras precipitadas. Moisés era el que iba a hacer salir agua de la roca. No, era Dios. Pero ya Moisés estaba tupido. Él se había cegado de enojo, pasado de enojo y de ira, se había cegado. Y ahora habló precipitadamente. Y Dios tiene que decirle a Moisés: por esto que hiciste tú y Aarón, no entrarán en la tierra prometida. Y aunque Moisés le suplicó, le rogó posteriormente que le permitiera entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: no me hables más de este asunto. Toma a Josué, úngelo, porque él va a entrar a esta gente a la tierra prometida. Y tú morirás. Solo le permitió subir al monte Nebo, y desde el monte Nebo en Moab, él pudo ver la tierra prometida. Pero no entró, porque fue pasado de ira. Muy bien, ese incidente en la vida de Moisés. En Proverbios capítulo 16, texto 27, mire lo que dice Proverbios 16, 27. Proverbios 16, texto 27, dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Eso es lo que hace el hombre perverso, los incrédulos, los que no conocen al Señor. Dice que cava en busca del mal, cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Es lo que dice también el mismo proverbista, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y aquí dice que en sus labios hay como llama de fuego. Lo que sale de su boca, las palabras que dice de su boca, son como llama de fuego, que queman, tan hirientes, son como hachones de fuego en la mente y en el corazón de la persona a quien van dirigidas las palabras, como llama de fuego. Así son las palabras del hombre perverso, según Proverbios. Proverbios 18:6 dice, 18:6, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Mire, ese es el necio. Es que lo que pasa es que una persona llega a ser perversa cuando adulto, porque desde niño fue necio, creció necio, no le quitaron la necedad cuando niño, y ahora dice que el necio, ¿qué hace? Los azotes llama. Eso hace. El necio, como no se puede quedar callado, le pueden estar dando, y él no se puede quedar callado. Porque es necio. Es necio. Entonces los azotes llama. Trae para sí mismo el castigo. Muy bien, hemos visto entonces en primer lugar que no puede quedarse callado, ¿verdad? Los hijos de Egipto no se pueden quedar callados. Segundo, no pueden controlar sus emociones y acciones. Y eso significa que pueden agredir físicamente. Pasan de la agresión verbal a la agresión física. Mire, pasan de la agresión verbal a la agresión física. Concuerda con lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, que es algo que los creyentes debemos de quitarlo, desecharlo de nuestra vida, porque esa es parte de la vida de los incrédulos. Efesios 4, texto 31.
4:31 de Efesios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. El creyente esto no puede ser parte de su vida. No puede ser parte de su vida. El creyente tiene que quitar esto de su vida porque esto es parte de las personas inconversas. Hieren verbalmente, pero no solo hieren verbalmente, sino que también van ya con el objetivo de dañar, de agredir físicamente a la otra persona. ¿Verdad? Porque son personas que están pasadas de amargura, de enojo, de ira, de gritería, y en eso están tupidos, van maldiciendo y tienen también toda malicia. ¿Verdad? Malicia tiene que ver con maldad. Ya, la maldad que se va efectuando en la vida de otra persona. Tercero, los egipcios, los hijos de los egipcios, no se atemorizan ante nadie. Mire, esta gente no tiene temor. Y estos dicen, mire, yo no le temo a nadie, no le tengo miedo, ni a Dios, dicen algunos. ¿Ha oído eso? Ni a Dios. No tienen temor, no tienen miedo. Entonces, mire lo que dice Proverbios capítulo 19, texto 3. Proverbios 19, 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, viendo a este egipcio, este hijo del egipcio, riñó. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía Dios que ver en esa riña? ¿Qué tenía que ver Dios en la riña de él contra el israelita? Quizá nada. Quizá nada. Pero este hombre pasado de ira, de enojo, ahora él dice que se irritó contra Dios. Es lo que dice el versículo. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fue cuando él maldijo el nombre de Dios. Maldijo el nombre de Dios. Y eso pasa. Usted va a encontrar a personas que pelean entre ellos, que se traban en discusiones, y ahí van metiendo el nombre de Dios. Van metiendo el nombre de Dios. Van maldiciendo y metiendo el nombre de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con ellos? Pero ellos van metiendo, te lo juro, y dicen por Dios, y van, esas son blasfemias. Es tomar el nombre de Dios en vano. Tomando el nombre de Dios en vano. ¿Verdad? Entonces, estos no se atemorizan ante nadie. La otra cosa, la cuarta cosa, es que se enojan fácilmente. Se enojan fácilmente. Eso es, los ánimos se caldean fácilmente. Proverbios 14, 17. Proverbios capítulo 14, texto 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Concuérdalo con lo que dice Eclesiastés capítulo 7, texto 9. Mire Eclesiastés 7, 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Verdad? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y eso es lo que son estos, porque el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Verdad? Y eso es lo que le pasó a este hombre que mató a su compañero. No a su compañero, sino a una persona que iba en la ruta y empezaron a pelear la ruta, la vía, y es allí cuando llegaron a ese incidente de matar a la otra persona. En Proverbios 12, texto 16, dice, 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto, en el momento, no espera, es que fácilmente se irrita. Y es ahí cuando personas dicen, mire, conmigo ya nos arreglamos,
ya conmigo nos arreglamos, ¿verdad? Y así es la condición de las personas que de este mundo. Los hijos de Egipto no pueden quedarse callados, no pueden controlar sus emociones y acciones, no se atemorizan ante nadie y se enojan fácilmente. Esa es la característica de una persona no convertida, no creyente, pero que de repente puede estar entre los creyentes, porque este egipcio estaba allí entre los israelitas. Él estaba dentro de ellos, allí, porque era hijo de una israelita y de padre egipcio, y ahora estaba allí entre ellos. Y cuando ocurrió el incidente, entonces este no se pudo detener, no pudo quedarse callado, y ahora pues las cosas estaban difíciles para él, porque lo trajeron a Moisés y está puesto allí en la cárcel. Y no es que solo era puesto en la cárcel, ahora Dios va a dictar sentencia sobre este, y usted conoce ahí la lectura que este hombre iba a ser muerto, lo iban a matar. Por eso el necio que habla y dice lo que quiere, los azotes llama a los azotes. Eso es, las consecuencias son terribles. Vamos a ver el incidente de Moisés allá en Egipto, Éxodo capítulo 2, texto 13. Éxodo 2, 13. Desde el 11 leemos para tomarle más el sentido. Éxodo 2, 11 al 13. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Note esto, reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto, ¿verdad? Moisés, acuérdese que Moisés en este tiempo era egipcio, estaba en Egipto. Aunque había recibido de parte de su madre la instrucción de quién era su Dios y ese pueblo esclavo era sus hermanos, él estaba allí en Egipto como un egipcio. Podríamos decir que no era convertido. Era israelita, pero no convertido. Y aquí encontramos a Moisés que él sale porque le nace en su corazón salir para ver, visitar a sus hermanos y verles en sus duras tareas. Y ve a un egipcio maltratando a un israelita. Y cuando él ve al egipcio maltratando al israelita, mira para todos lados, no ve a nadie, como nadie lo está observando, mató al egipcio y lo enterró en la arena, ¿verdad? Y pasó aquello desapercibido. Él estaba pensando que estaba haciendo un bien, un favor, según su criterio, a los israelitas. Y luego él quiere poner en orden a 2 de sus hermanos al siguiente día que estaban riñendo, peleando, ¿verdad? Enzarzados en una discusión. Y entonces dicen: no peleéis, no peleen. Y habla con el que está maltratando al otro y le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Verdad? Entonces, Esteban da un detalle importante sobre eso. Me gustaría que lo veamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Esteban se refiere a este incidente en la vida de Moisés cuando está defendiéndose ante los israelitas. Hechos capítulo 7 y el versículo 22. Leemos. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Va aclarando con más amplitud lo que ocurrió. Pero él pensaba, note, ¿qué era lo que pensaba? No lo dice allá el libro de Éxodo, pero ya aquí Hechos, Esteban está aclarando. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos
no lo habían entendido así. El pensamiento de Moisés era que él creía que sus hermanos sabían, entendían que Dios iba a librar al pueblo por mano suya. Y por eso ponía en orden. El texto 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía, a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bueno, ahí está descubierto el caso, pero Esteban está dando pormenores, detalles del incidente que ocurrió en la riña de aquellos hermanos, primero de aquel egipcio que maltrataba a su prójimo israelita, y luego dos hermanos que estaban riñendo entre sí. Hay una diferencia entre que un incrédulo pelee con el creyente a que un creyente pelee con otro creyente. ¿Hay incrédulos que le hacen la vida difícil a un creyente? Sí, sí, hay incrédulos que le hacen la vida difícil a los creyentes. Ya el hermano Tino pasó de esta vida a la presencia del Señor, pero el hermano Tino tuvo tanto problema con vecinos incrédulos. ¿Se acuerdan? Estuvimos orando por el hermano Tino mucho tiempo, porque él tenía incrédulos que le afectaban, que le molestaban, que le cortaban el agua y cuánto problema. Hermanos, cuando un incrédulo molesta a un creyente, no vamos a ir a matar al incrédulo, como hizo Moisés. Pero podemos orar por este problema. ¿No le parece? Sí, sí podemos orar para que el Señor ponga mano. Pero matar al incrédulo no lo podemos ir a matar. No podemos ir a agredir al incrédulo. No podemos ir a enfrentarnos con ese incrédulo. Pero podemos poner la causa al que juzga justamente. Nos quedamos ahí, el tiempo se ha ido. Vamos a ampliar un poquitillo el sábado, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga con su palabra.